Dios le bendiga a toda esa audiencia que siempre está fielmente conectadita a través de las redes sociales para recibir la bendita y gloriosa palabra de Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Amén. Y no solamente acompañarnos, sino que también compartir con todos aquellos que son sus seguidores también. Y que de esta manera nosotros podamos llegar hasta los confines de la tierra. Eso es lo que estamos pidiéndole a Dios, entendiendo que el tiempo que nos queda es demasiado corto. Yo siento que Cristo vendrá muy pronto por su iglesia. Todo está cumplido, hermanos. Las profecías se han cumplido. El panorama mundial está, hermanos, exactamente como lo profetizó Jesús, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, debemos de estar muy, pero muy pendientes de todo lo que está pasando y sobre todo estemos preparados para que cuando el Señor venga no nos tome por sorpresa. Es importante, iglesia. Así es que queremos estar tocando temas relevantes, temas que yo quiero enfocarme especialmente en la preparación de la iglesia que se tiene que ir en el arrebatamiento. Yo sé que los temas escatológicos son maravillosos y hay hombres muy, pero muy preparados para hablar de esos temas de escatología, pero mi mayor preocupación como pastor, a mí, gloria a Dios, a mí no me preocupa tanto el saber, ¿verdad?, cuándo o cuán cerca estamos de la venida de Cristo. Lo que más me preocupa a mí es que la iglesia tiene que estar preparada, que la iglesia esté viviendo en santidad, viviendo la palabra, porque de nada sirve que nosotros conozcamos bien los tiempos y cuando Cristo venga resulte que estamos viviendo una vida desordenada, una vida apartada de los caminos de Dios o una vida de pecado. Entonces el Espíritu Santo me ha guiado en los últimos años y creo que ese es mi llamado y lo voy a dedicar el resto de mi vida hasta que Cristo venga por mí o yo vaya a su presencia, a hablarle al pueblo de la santidad, a hablarle al pueblo de vivir una vida cristiana auténtica, práctica, que no basta con visitar un templo. Hay que vivir, hay que estar de acuerdo a las Escrituras. Yo voy enfocado a una práctica cristiana, porque yo soy un fiel creyente que de nada sirve que yo predique bien, que enseñe bien, que cante bien, que sea el mejor músico de la iglesia, un líder extraordinario, y al final, como dijo el apóstol Pablo, yo quede descalificado. De nada sirve que no faltemos a ningún culto, pero luego que salimos del culto sigamos viviendo una vida de desobediencia y de rebeldía ante los ojos de Dios. Entonces yo estoy empeñado en eso, que quiero que llevemos una vida práctica cristiana. O sea, que el ladrón deje de robar, que el adúltero se aparte del adulterio, que el mentiroso deje de mentir, que el chismoso deje el chisme, que el que tiene raíces de amargura saque sus raíces de amargura, porque si no estamos preparados, nos va a pasar exactamente lo que dijo Jesucristo en Mateo 7, 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y eso me preocupa a mí. Porque ¿de qué sirve, hermano, que usted haya pasado 1 año, 2 años, 3 años, 20 años en este camino y al final de su carrera usted termine en el infierno? No vale la pena. Entonces yo quiero hablarle al pueblo, hablarle a la iglesia, de estar preparados para servir. O sea, de un cristianismo práctico. Jesús nos dio la clave. Mateo 7:20 dice, por su fruto los conoceréis. No porque predica, no porque es pastor, no porque es evangelista, no porque echa fuera demonios, no porque Dios lo usa en milagros y prodigios, porque nosotros nos confundimos. Nosotros pensamos que porque esa persona está siendo usada por Dios, porque predica bien, porque Dios lo usa en milagros, porque profetiza, siervo de Dios. No. Siervo de Dios es aquel que vive lo que predica, que obedece la palabra,
que vive una vida de rectitud, que vive una vida de obediencia, una vida de humildad, de sometimiento a la palabra, una vida entregada a Dios genuinamente, que vive lo que dice este libro sagrado. Eso es lo que yo anhelo para mi vida personal y para toda esa audiencia que me escucha a través de las redes sociales, a través de radio, televisión, en cualquier medio que Dios nos permita. Así es que Dios te bendiga muchísimo. Si no te has suscrito a nuestro canal, lo puedes hacer. Siempre te va a aparecer por ahí la suscripción donde te puedes suscribir. Y si lo quieres hacer, gloria a Dios, será para nosotros un grato privilegio estar orando por ustedes. Si lo quieres hacer en YouTube, lo puedes hacer. Iglesia JRS, igualmente te aparecerá en Facebook. Iglesia JRS. Ahora, si me quieres seguir en Instagram, lo puedes hacer igualmente, hermanito. Será un honor para mí siempre estar orando por ustedes y servirles en el amor de Dios. Si lo quieres hacer en Instagram, será @Pastor David Gutiérrez. Y que Dios te bendiga si te estás suscribiendo. Y si no lo has hecho, de todas maneras, que Dios te bendiga grandemente. Para que puedas recibir las notificaciones siempre que estemos en vivo, no olvides activar la campanita. Cuando tú activas la campanita, inmediatamente vas a recibir la notificación una media hora antes de que dé inicio el mensaje de la palabra de Dios, y de esa manera tú vas a estar advertido de cuándo viene ya la palabra. Así es que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dale un like al video para que YouTube lo promueva y lleguemos a los confines de la tierra. La gloria, la honra, la pleitesía, el honor solo sean de nuestro Señor. Nosotros, siervos inútiles. Toda esta información que te damos y esto que te pedimos, no lo hacemos con fines de que la gente nos conozca. Eso no es lo importante. Lo importante es que tú conozcas a Jesús, que tú recibas la palabra. No nosotros. Nosotros no podemos hacer nada por ti. Podemos orar si estamos bajo la unción del Espíritu Santo, predicar la palabra, pero aquí lo más importante es que tú conozcas a Jesús, el Salvador del mundo, al que perdona pecado. Así es que es una bendición encontrarnos con ustedes. Muy bien, mis hermanos, vamos en este momento a compartir un tema que creo que es muy relevante, muy importantísimo para este momento de la historia de la iglesia, y ya me va a entender usted por qué lo estoy diciendo de esta manera, porque poco a poco se ha ido descuidando, le hemos dado muy pero muy poca importancia. Amén, así es que esté muy atento porque va a ser de mucha bendición para ustedes. Hoy vamos a hablar bajo el tema la importancia del Espíritu en la iglesia. La importancia del Espíritu Santo en la iglesia. Nunca había visto yo una iglesia tan vacía del Espíritu Santo como lo que hoy tenemos. Es más, estamos incluso haciendo cosas para motivar a la gente por la ausencia de la presencia del Espíritu Santo, cosa que en otro tiempo nunca se veía en la iglesia. No te voy a decir que es pecado, no te voy a decir que te vas al infierno porque tú tengas una danzarina o tengas algunas muchachitas con banderas en la iglesia. No me malinterprete. No estoy diciendo eso. Pero lamentablemente antes no se necesitaban esas bailarinas. No se necesitaban muchachitas con una banderita en el altar para que el mover del Espíritu Santo de Dios se manifestara. Era todo lo contrario. Se cantaba una alabanza y el Espíritu de Dios se derramaba sobre la iglesia de una manera sobrenatural. El borracho dejaba el alcohol. La prostituta se apartaba de la prostitución. El delincuente se apartaba de la delincuencia. La gente cambiaba de vida. La gente era transformada de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Porque recibían esa unción, ese poder que viene desde lo alto. Eso es lo que le está haciendo falta a la iglesia hoy. Lamentablemente, ¿qué hemos hecho?
traer este tipo de cosas a la iglesia por la ausencia de la presencia del Espíritu Santo. Eso lo único que hace es distraer. Y estamos en la carne completamente. Hermanos de mi alma, es urgente que empecemos a predicar y a enseñar del Espíritu Santo en la iglesia. Hoy más que nunca necesitamos el poder, la autoridad, el respaldo del Espíritu Santo, el discernimiento del Espíritu Santo para entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso es que la iglesia se ha corrompido, por eso es que la iglesia se ha mundanalizado, por eso la iglesia está llena de personas carnales, sin un nuevo nacimiento, sin una conversión verdadera al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque a la gente no la convierte el pastor, no la convierte el predicador ni el evangelista. A la gente la convence de pecado el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Santo, mi alma te alaba, Espíritu Santo. Por eso es que ya no hay convencimiento de pecado. Por eso es que la gente hace cosas que no le agradan a Dios y no siente reprensión. Porque no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es clave. Es indispensable en la iglesia. Sin el Espíritu Santo nadie puede ser cristiano. Nadie puede servirle a Dios. Menos en este mundo lleno de tanta maldad, de tanta oposición demoníaca, de tanto pecado, de tanto desenfreno. Mire cómo se ve la maldad por todo el mundo. Ese mal no se puede derrotar si no es con el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Jesucristo el Señor lo sabía. Pablo lo sabía. La iglesia primitiva lo sabía. ¿Por qué la iglesia de nuestros tiempos no lo entiende? ¿Por qué hemos permitido que el Espíritu Santo de Dios esté contristado en nuestras iglesias? Por eso digo esto con mucho temor y temblor. Tenemos más gente atada en la iglesia que gente libre por el poder de Dios. Tenemos más gente endemoniada que gente llena del Espíritu Santo de Dios en las iglesias. Hoy lo que necesita la iglesia es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Eso cambiará nuestras ciudades, cambiará nuestra sociedad, cambiará nuestros gobernantes, cambiarán nuestras congregaciones. Habrá un despertar, habrá hambre de la santidad, hambre de la senda antigua, hambre de la sana doctrina. ¿Por qué nos hemos apartado tanto de la sana doctrina? Y hemos tolerado una serie de cosas que son completamente antibíblicas, como el evangelio de la prosperidad, que solo te hablan de dinero, solo te hablan de éxitos materiales, solo te hablan, gloria a Dios, de negocios. ¿Por qué la iglesia ha tomado ese rumbo? ¿Por qué estamos viviendo los peores tiempos de la apostasía dentro de la iglesia? Yo pienso que se debe a que hemos sacado la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo en nuestras iglesias, porque está contristado el Espíritu Santo de Dios. Y como dice el profeta Isaías, en lugar de ser nuestro amigo, está de enemigo contra nosotros, peleando contra nosotros por la rebeldía, por el pecado, por las cosas que a Dios no le agradan. Sea bendito el nombre de Dios. Yo quiero que tú entiendas la importancia del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Nunca te acostumbres a estar sentado, muerto, vacío en una silla. Nunca te acostumbres a dar un paso sin la llenura del Espíritu Santo, sin la dirección del Espíritu. Vas a fracasar. Tus estrategias sin la ayuda del Espíritu Santo simplemente son estratagemas de hombre, ideas carnales. No van a funcionar. Será imposible que conquistemos un mundo perdido, un mundo que va detrás del mal, desenfrenado, en este tiempo de la tecnología, donde la gente, los niños tienen acceso a entrar a una página pornográfica. ¿Por qué tenemos hasta pastores viendo páginas de pornografía? Predicadores viendo páginas de pornografía. Líderes, la iglesia,
miembros de nuestras congregaciones que están llenos de lujuria, porque en las noches pasan metidos en páginas de pornografía. ¿Por qué se está dando toda esta crisis espiritual? ¿A qué se debe? A la ausencia del poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios te guía, el Espíritu de Dios te reprende, el Espíritu de Dios te avisa lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Antes de que cometas un pecado, el Espíritu Santo de Dios se te cruza en el camino. Santo es el nombre de Dios. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 16, y escuchemos de la boca del maestro, del predicador de los predicadores, el profeta de los profetas, al maestro de los maestros, a Jesús de Nazaret. Tú puedes ignorar todo lo que yo te diga. Tú puedes rechazarlo, despreciarlo, hacer lo que tú quieras, pero jamás desprecies una palabra que salga de la boca de Jesús. Porque sus palabras son vida. Su palabra es potencia de Dios. Y fue Él el que dijo estas palabras que voy a compartir hoy contigo. Juan capítulo 16, versículo 7, verso 8. Empezamos leyendo esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad. Oiga lo que dijo Jesús. Él no andaba con mentiras, Él no andaba con falacias, Él no andaba con cuentos, Él no andaba con paños tibios. Pero yo os digo la verdad. Esa verdad es la que yo ando buscando, hermano. Esa verdad es la que me enamora a mí. Por eso me encanta cuando Jesucristo nos enseña. Porque esta verdad es la que te va a hacer libre. Olvídate de los cuentos de la gente. Escucha esta verdad. Pero yo, dijo Jesús, os digo la verdad. No tengas temor. Confía en esta palabra. Que Dios va a hacer algo extraordinario en la vida de muchos de ustedes. Dios va a romper cadenas, va a romper ataduras del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque necesitamos con urgencia entender la importancia del Espíritu Santo en la iglesia. Dice aquí, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué convenía que Jesucristo se fuera? Él cumplió. Habiendo venido a esta tierra a morir por la humanidad y a derramar su sangre como el cordero inmolado para limpiarnos de toda maldad y llevar el pecado de toda la humanidad sobre él. Pero luego, dícele aquí, os conviene que yo me vaya. Ya él había cumplido el plan perfecto de Dios de redención. Ahora, él tenía que irse. Y él dijo, conviene que yo me vaya. ¿Por qué convenía que él se fuera? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. O sea que Cristo nos está revelando en esta palabra la importancia del Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia sin el Espíritu Santo no va a ningún lado. La iglesia sin el Espíritu Santo es un fracaso. Un ministerio sin la unción del Espíritu Santo es insípido. Está vacío, carente de poder. Aunque hables bonito, aunque tengas un buen discurso, aunque tengas mucho conocimiento, pero si no tienes la unción del Espíritu Santo, tú eres vacío. Sueltas palabras secas, muertas, sin vida. Bendito Dios. El Consolador no vendría a vosotros, dijo Jesucristo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Bendito sea su nombre. Oh, y aquí está conmigo en este momento. Está contigo allá a tu lado. Y si no lo sientes, clama para que lo sientas. Llénate, nunca te acostumbres a vivir sin su presencia. Nunca.
yo lo enviaré, dijo. Por eso convenía que él se fuera. Ahora, escucha la importancia del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo en este mundo perdido. Dice el verso 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Por qué cuesta que se conviertan los inconversos hoy? ¿Por qué el predicador se tira un sermón? Hay 20 amigos y ni uno pasa al altar a aceptar a Cristo como su Salvador. Es más, hay gente viviendo en pecado en la iglesia y sermón viene y sermón va y nunca dejan el pecado que están cometiendo. ¿Por qué razón? ¿Por qué se está llevando una doble vida dentro de nuestras congregaciones? ¿Por qué nuestros músicos están viviendo en adulterios, en fornicaciones? ¿Por qué el pecado ha llegado hasta el ministerio pastoral? ¿Por qué con dolor digo que he recibido tantas noticias de pastores que están en adulterios? Y a veces he recibido estas noticias de sus mismas esposas. ¿Por qué digo esto con dolor? Porque necesito despertar la iglesia con urgencia. ¿Por qué razón se está dando esto? Por la ausencia del Espíritu Santo en la iglesia. Cuando el Espíritu Santo de Dios no está, el diablo entra a la iglesia, la destruye, entra como Juan por su casa. Solo el poder de Dios a través de su Santo Espíritu es que nos ayuda a contrarrestar el pecado, el mal, porque Él, dice aquí la Biblia, convencerá al mundo de pecado. Cuando el Espíritu Santo de Dios está, hermano, mire, usted va a hacer algo que a Dios no le agrada y el Espíritu de Dios le da testimonio. No lo hagas, mi siervo. Apártate. Usted empieza a textear con la mujer equivocada o alguien le manda un texto insinuándole algo que no le agrada a Dios. Un texto con doble sentido. Personas que sin escrúpulos enamoran a la mujer de su prójimo. Pero cuando está el Espíritu Santo, Él te convence de pecado. No lo hagas. La vida de los hombres se vuelve pura, se vuelve santa. Sus ojos son limpios. No están llenos de carnalidad, lascivias. ¿Por qué tenemos tanto cristiano lascivo, carnal, lleno sus ojos de adulterio y fornicaciones en las iglesias? ¿Por qué razón? Porque falta ese bendito Espíritu Santo que convence al hombre de pecado. ¿Te das cuenta la importancia, iglesia? Es tiempo de que nos tiremos todos al altar, a clamar, a gemir, a buscar la presencia de Dios, a decirle a Dios, por favor, llénanos del Espíritu Santo. Mi hermano, es urgente lo que estoy diciendo. Por favor, entendamos la importancia. No podemos continuar en la forma en que estamos viviendo. No puede la iglesia continuar de esta manera. Mire cuántas iglesias están cerrando. Templos de las iglesias americanas, iglesias presbiterianas, iglesias, bendito Dios, que fueron históricas. Iglesias fundadas por hombres llenos del poder del Espíritu Santo como Jonathan Edwards, David Brainerd, Juan Wesley, que fueron predicadores que sacudieron estas ciudades del norte de Estados Unidos, especialmente aquí en Nueva York, Connecticut, Rhode Island, que fueron predicadores que convencieron a multitudes de sus pecados porque estaban llenos de la autoridad y del poder del Espíritu Santo. Y yo tuve hace unos años el privilegio de predicar en una de esas iglesias que tiene más de 200 años. Y yo me quedé por un momento parado reflexionando. Dije yo, qué privilegio tan grande, dije, de estar aquí hoy predicando. Porque aquí pudo haber pasado Jonathan Edwards, hombres llenos del poder y la autoridad del Espíritu Santo. Y ahora son templos desiertos, vacíos, sin membresía. Los hijos de los cristianos se fueron al mundo. No quieren nada con Dios. ¿Pero por qué, querido hermano?
Porque dejamos de enseñar de la llenura del Espíritu Santo. Dejamos de enseñar de la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es clave en la iglesia de Jesucristo. Es imposible predicar, imposible ver milagros, imposible que alguien nazca de nuevo si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Hay gente que intenta cambiar por sus propias fuerzas y sucumbe, termina apartado, desanimado, desalentado. ¿Por qué se están saliendo los miembros de las congregaciones? Por falta de la presencia de Dios en la vida de ellos. Por eso es que los cristianos después salen allá afuera diciendo: yo fui cristiano 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Fui líder en la iglesia, prediqué. Algunos dicen hasta yo pastoreé. Y ahora están borrachos, en las drogas, esclavos del pecado. ¿Por qué razón? Porque aquí dice claramente la Biblia: cuando Él venga, dijo Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Oh, el testimonio del Espíritu Santo en la vida de uno, hermano. Cuán importante es. Y qué triste que no le hemos dado la importancia que merece. Gloria al nombre de Jesucristo. Por favor, recapacita, reflexiona. Deja que Dios trate contigo. Deja que el Espíritu de Dios en este momento te revele la palabra. Y escucha bien lo que dice aquí. Escucha bien. Juan capítulo 16, verso 13. Vamos a seguir, verso 10 en adelante. Dice la Biblia: de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo, le dijo Jesús, muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué razón? Porque hacía falta el Espíritu Santo. Es imposible ser cristiano sin la ayuda de Él. Es imposible servirle a Dios, enfrentarnos a las fuerzas del mal, a las fuerzas demoníacas con las que estamos peleando hoy en día, sin la llenura del poder del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Es sumamente importante. Esto lo necesitan los líderes, los pastores, los miembros de la iglesia. Todo aquel que es cristiano debe de entender la importancia del Espíritu Santo en su vida. Yo recuerdo cuando me convertí, solo me convertí y los hermanos andaban detrás de mí. Aunque ellos no me lo hubieran dicho, pero yo mismo sentía la necesidad. Pero ellos me decían: hermano David, busca la llenura del Espíritu Santo. Y ellos no sabían que yo me iba toda la noche a orar en un pavimentado, en una carretera, y a pedirle a Dios que me llenara, que me llenara, que me llenara. Hasta que me llenó de una manera gloriosa. Me metí en una montaña a orar toda la noche. Me levantaba hasta las 6 de la mañana, lleno del poder del Espíritu Santo. De allí me iba para mi trabajo. Presentaba 3 días de ayuno sin entregar, diciéndole a Dios: lléname del Espíritu Santo. ¿Dónde está esa gente ahora? ¿Dónde están? ¿Dónde están, hermanito? La gente llega a la iglesia como si va al mercado. Van, miran y se van, escuchan y no hacen nada. Siguen iguales, vacíos, moribundos. ¿Por qué hay tanto desanimado? ¿Por qué hay tanta gente sin cambios? ¿Por qué hay tanta gente, aleluya, que van a la iglesia como rogados, suplicados? Lo que te hace falta es el poder y la autoridad y la unción del Espíritu de Dios. Empieza a buscarlo. Empieza a buscarlo. Escucha la importancia de todo esto. Verso 13 dice la Biblia, oiga bien: pero cuando venga, estas son palabras de nuestro Salvador, de nuestro Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Se da cuenta, hermanito? Por eso es que el que tiene el Espíritu de Dios nunca cae en espíritu de error. Nunca se va al liberalismo. Siempre camina en la verdad.
¿Por qué razón? Porque cuando venga, dijo Jesús, el Espíritu de verdad, Él os guiará, no a la mentira, no al pecado, nos guiará a la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de Dios, revelando la verdad. Revelando la verdad. Santo, aleluya. Mira, hermanito, por favor, en este momento, si me estás escuchando, tírate de rodillas y clama y dile al Espíritu Santo, lléname, lléname y revélame esa verdad. Revélame. Oh, gloria a Dios. Revélame esa verdad. Tu vida va a tener un cambio radical. Nunca volverás a ser el mismo. Nunca. Nunca. Hasta la gente sabrá que Dios te ha cambiado. Que hay un milagro sobrenatural en tu vida. Que Dios se te ha metido por dentro. Nadie, mire, usted no va a necesitar que el pastor lo viva cuidando. Usted será cristiano en el trabajo, en la calle, en la casa, en el hogar. Hasta su esposa, su esposo va a decir, algo grande ha pasado con este hombre y esta mujer. Porque el que tiene el Espíritu Santo no le sirve a Dios a medias, ni a la fuerza, ni por obligación. Es un fuego sobrenatural que entra por dentro. Es un poder que viene de lo alto, que te hace vivir como cristiano, que humanamente no se puede. Como por ejemplo, amar a tus enemigos, perdonar al que te ofende. Eso solo se logra cuando hemos entendido la importancia de estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que hoy tenemos la iglesia dividida, peleándose entre hermanos, en contiendas, una serie de divisiones dentro de la iglesia, hermanos que no se hablan entre sí y van para el cielo. El chisme se mueve dentro de las iglesias, las divisiones, las contiendas. ¿Por qué es todo este desorden dentro de un pueblo que debería de ser el ejemplo de la humanidad? El ejemplo del mundo que no conoce a Dios. ¿Por qué están dándose estas cosas? Hay una simple respuesta. Es que el Espíritu de Dios no está ahí. Porque yo no creo en aquel que me habló en lenguas cuando estaba cantando, predicando, pero sale del templo y está hablando de chismes y está hablando mal de los demás. Entonces, ¿qué es lo que a ti te mueve? Porque si es el Espíritu de Dios, Él te debería de estar guiando a toda verdad. Aquí lo dice claramente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. ¿Se da cuenta la importancia? Vaya conmigo también a Lucas, capítulo 24. Estas son palabras de Jesús. Mire lo que Cristo, escuche bien lo que Jesús le dice a la iglesia primitiva, a los primeros cristianos, a sus primeros discípulos. Bendito sea el nombre de Dios. Y esta palabra no ha cambiado. Esta palabra sigue siendo la misma. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Marchítese la flor, séquese la hierba, dice la Biblia, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esto dijo Jesucristo a sus discípulos. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Oh Dios, ¿cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo que iba a venir a reposar sobre la iglesia, a guiar a la iglesia,
a darle poder a la iglesia, autoridad a la iglesia. Por eso es que la iglesia primitiva puso el mundo patas arriba, hizo temblar el imperio romano, sacudía las ciudades donde predicaban. Los brujos se convertían, los endemoniados eran libres, los muertos resucitaban, los enfermos se sanaban, los paralíticos caminaban, los ciegos miraban. ¿Por qué, Dios bendito? Era porque esa iglesia entendió lo que no está entendiendo la iglesia del siglo XXI. La importancia del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Oh, que este mensaje despierte a miles y miles de cristianos y empecemos a buscar la presencia de Dios como nunca antes la hayamos hecho. Va a cambiar la atmósfera en tu casa, en tu familia, en tu iglesia, en tu ministerio, en tu llamado, en el cargo que Dios te ha puesto a desempeñar. No hay nada más efectivo que un líder lleno del Espíritu Santo en una iglesia. Porque todo lo que hace va guiado por Dios. Lo hace bajo el temor de Dios, bajo la guianza de Dios. No ofende a nadie, no insulta a nadie. Está cubierto por el poder y el amor y la gracia de Dios en su vida. Por eso es que hay predicadores que en lugar de bendecir, aleluya, caen mal. Porque les hace falta la gracia de Dios. El que tiene la unción y el Espíritu Santo, hermano, dice las verdades y en lugar de que la gente se enoje, la gente da gracias a Dios y se convierte a Cristo. Por eso Cristo le dijo aquí a la iglesia, antes de que hicieran maletas y se fueran a predicar, antes de que dijeran yo soy pastor, yo soy esto, yo soy líder, yo soy predicador, yo soy apóstol, nunca te vayas sin antes tener la llenura del Espíritu Santo. Nunca des un paso sin antes estar seguro que Dios va contigo y que la presencia del Espíritu de Dios te acompaña. Mire, escuche atentamente a lo que Cristo dice aquí. Lucas 24:49, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero, aquí hay un pero. Nunca pases desapercibido esas palabras. Pero, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. No se muevan, aguántense hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. No se muevan. Y hoy, hermanito, ¿sabe qué es lo que necesita una persona para entrar al ministerio? Un cartón que diga que ya es teólogo, que ya se graduó del instituto bíblico. Gloria a Dios. Saca todos los estudios que tú puedas. Prepárate. Saca un doctorado en teología. Pero no hagas que el doctorado te enfríe espiritualmente. Porque lamentablemente, los institutos bíblicos han sido el cementerio de multitudes de cristianos verdaderos. Porque en lugar de ir a encontrarse con Dios, conocer a Dios, el conocimiento los ha envanecido, los ha subido de orgullo y ahora son llenos de conocimiento, pero vacíos de la presencia de Dios por dentro. Hablan conocimiento, pero no hablan bajo la guianza del Espíritu, palabra de vida, remas de Dios que sacudan la conciencia de los hombres. Por eso, no hay mejor maestro que Jesucristo. Si nosotros tomáramos estas palabras y la aplicáramos a nuestra vida, no salgas corriendo sin antes tener el poder de Dios en tu vida. No entres al ministerio sin antes haber sido bautizado con el poder del Espíritu Santo. Estos son principios bíblicos fundamentales para el ministerio. Recuerde que hasta los diáconos de la iglesia primitiva, capítulo 6 del libro de los Hechos, ¿qué dijo aquella iglesia? Busquemos entre nosotros hombres llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo para que sirvan a las mesas. Hoy no se busca eso. Hoy se busca que tú tengas conocimiento, que tengas títulos universitarios, que tengas cierta reputación en la sociedad. Eso no vale un centavo ante la presencia de Dios. Por eso estamos en gran crisis espiritual. Por eso es que el diablo ha hecho estrago dentro de la iglesia. Porque los hombres que están no tienen el Espíritu Santo. Hay gente que está puesta en el ministerio sin llamado, sin la autoridad, sin la unción, sin el respaldo de Dios. Por eso es que la iglesia de hace unos años atrás
que a veces habían pastores que no sabían leer, no sabían escribir, pero tenían una autoridad para predicar la palabra. Se convertía la gente, se sanaban los enfermos, los demonios salían de los que estaban atados. ¿Por qué hoy no? Por una simple razón. Nos hemos metido sin llamado, sin dirección, sin llenura del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo nos surge hoy? Hoy más que nunca en la iglesia del Señor, entender la importancia del Espíritu Santo. Usted no es más grande que Jesucristo, ni yo ni nadie. Él es el príncipe de los pastores. Y oiga bien lo que dice aquí, diciéndole a sus discípulos, ¿qué le parece si cada pastor, cada siervo de Dios que Dios ha puesto frente a una obra, tomara las palabras de Jesús y le dijera a su membresía, a sus líderes, al que va a predicar, al que Dios va a levantar en algún ministerio en la iglesia, y le pongamos estos reglamentos que Cristo puso? He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Que le empecemos a enseñar a esa gente. Manténgase en la iglesia, no salga corriendo, no divide iglesias. Por eso es que hoy, hermanito, solo dio el primer sermón y ya se hace su propia iglesia y le divide la iglesia al pastor. ¿A qué se debe toda esa carnalidad? A la ausencia y dirección del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Por eso es urgente que enseñemos estas cosas, que nos paremos frente a nuestras congregaciones y empecemos a hablar de la importancia del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Si no, todo esto se va a venir abajo, porque nada que no tenga un fundamento bíblico y el respaldo de Dios va a permanecer mucho tiempo. Lo único que sostiene la obra, lo que sostiene un ministerio, lo que sostiene la iglesia de Cristo, es el fundamento de la palabra y el poder de Dios. Eso es lo que sostiene la iglesia. Aquí no hay estrategias humanas. Olvídese de eso. Busquemos la dirección de Dios. Esto es clave. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Líder, no salgas corriendo. No dividas iglesias. Vete, enciérrate en tu recámara secreta. Pídele permiso a tu pastor. Pide la llave del templo y enciérrate en ayuno, en oración. Y busca la llenura del poder de Dios. Y te darás cuenta que no tienes que salir por la puerta de atrás. Tu pastor va a entender que Dios te está llamando. El Espíritu de Dios va a dar testimonio. Va a hablar por ti. Le va a decir a su siervo, fulano de tal, está preparado para la obra que yo lo voy a enviar. Así hay que salir con honra. Es triste ver tantos ministerios que están saliendo por la puerta de atrás. Y cuando les va mal, y cuando después se tuercen y permiten el pecado y se desvía la iglesia por caminos equivocados, queremos echarle la culpa a Dios. No tiene la culpa Dios, la culpa la tienes tú, que te pusiste solo, sin dirección, sin la guianza del Espíritu de Dios. Y cuando te vengan las luchas, por eso yo digo siempre, hermano, yo le decía al Señor, yo sabía que Dios me estaba llamando desde que me convertí. Dios me hablaba a través de profetas, me hablaba a través de mi pastor, me hablaba a través de los hermanos de la iglesia. Y siempre me decían, usted tiene llamado, usted tiene llamado. Y yo sabía también, porque había algo encendido en mi corazón, una llama que nadie la podía apagar. Yo decía, yo sé que me está llamando, pero yo no quiero entrar por la puerta de atrás. No quiero. Me mantuve 14 años trabajando al lado de mi pastor y nunca lo traicioné, nunca lo abandoné, nunca me corrí, nunca entregué un cargo, nunca. Ocupé todos los cargos en la iglesia. Barrí los baños, limpié el templo, limpié los baños, manejé la ven, etcétera, hermano. Fui hasta copastor al final, antes de que mi pastor muriera. Y por la bendita gracia de Dios fui ungido por las asambleas de Dios al santo ministerio. Y hoy Dios me honra en estar en esta magna obra para la gloria de Dios, de la Iglesia Pentecostal Jesús es refugio y salvación.
que fue mi pastor, el fundador, y soy oveja de un solo pastor, de un solo pastor. Pero ¿qué le quiero decir con esto? No salí corriendo, pasé 14 años al lado de mi pastor, aprendiendo, humillado, y prediqué al año de convertido. Estoy predicando este bendito evangelio desde el año 90. Este 2024 voy a cumplir 34 años predicando este bendito evangelio para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso te digo hoy que vale la pena entender la importancia del Espíritu Santo en la iglesia. Vale la pena para que no tengamos que ver tanto fracaso, tanto desorden. Hoy lo necesitamos con urgencia. Oiga bien lo que dice aquí la palabra, porque esto es palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 4. Escuche bien lo que dice Jesús también. Estando juntos les mandó, oiga esto, que no se fueran de Jerusalén, lo que dice Lucas 24:49, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. San Juan 16:7, que yo les estaba hablando hace un momento. O sea, la palabra cumpliéndose a la perfección, un orden total, no un desorden, que yo hago, que yo me voy, que yo pienso, que yo siento, nada, un orden. Tal como el Señor se lo dijo, quédense en Jerusalén. Y como siempre, empezó un grupo grande y solo terminaron 120. Lo mismo que pasa hoy en día. Todo el mundo, en el momento de la alegría, en el momento del gozo, en el gozo todos se comprometen. Pero cuando viene la lucha, la prueba, la oposición, los que no son verdaderos salen corriendo. Los que no tienen el Espíritu Santo no aguantan ni la primera embate del diablo. Por eso es tan importante. Y oiga bien esto, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Atento a lo que está diciendo Jesús. Mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si usted no lo tiene, búsquelo, anhélelo. No deje de buscarlo. Busque la llenura. Dentro de no muchos días, le dijo. Estaba hablando de Pentecostés, de lo que ocurre en Hechos capítulo 2. Dentro de no muchos días, sea bendito el nombre del Señor. Y luego, ¿qué dice la Biblia? Escuche bien. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Preguntas de los discípulos. Porque ellos pensaban de que Cristo lo que venía era a liberarlos del imperio romano. Pero Cristo no había venido a eso. Venía a liberarnos de la esclavitud del pecado y darnos vida eterna para la gloria de Dios. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8, mire qué importante esto. Verso 8, pero recibiréis poder. ¿Cuándo recibirían poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Escuchó? Recibiréis poder. Eso es lo que necesita la iglesia. Eso es lo que necesita el ministerio. Eso es lo que necesita todo pastor, todo evangelista, todo predicador, todo líder, todo cristiano. Esto es lo que necesita. Recibir ese poder. Cuando hayas recibido ese poder, dijo Jesús, y me seréis testigo
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy yo estoy predicando desde aquí de Nueva York y soy testigo del poder de Dios. Y sé que este poder está llegando a Centroamérica, Suramérica, en Europa, en Asia, en Oceanía, México, Argentina, Chile, aleluya, el Caribe, República Dominicana, Puerto Rico. También está llegando el poder de Dios. Me seréis testigos, digo. Pero sin ese poder, sin esa autoridad, sin esa unción, usted no vale nada. Nada. Sin la unción del Espíritu Santo, la iglesia es insípida, vacía, muerta. Se mofa el diablo en nuestra cara. Los demonios se burlan como se burlaron de los hijos de Seba. A Jesús conocemos, dijeron aquellos demonios. Y sabemos quién es Pablo. ¿Quién era Pablo? Un hombre revestido del poder de Dios. Un hombre que tenía autoridad sobre la muerte. Oraba por los muertos y resucitaban. Un hombre que tenía autoridad para decir a un paralítico, levántate, y salía caminando. Sea bendito el nombre de Dios. Un hombre que tenía autoridad para reprender un espíritu de adivinación que estaba en aquella muchacha cuando estaban en Filipo. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Por qué el diablo se mofa hoy de los cristianos? ¿Por qué en la iglesia, en lugar de sentir una atmósfera de libertad, de gozo, de unción, lo que se siente es opresión, vacío, tristeza, desánimo, desaliento? Levántate, vamos, busquemos este poder. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo en sus templos, en sus vidas personales. Que esa unción te acompañe a tu trabajo, a tu casa, a la escuela, a la universidad. Que te acompañe donde quiera que vayas. No permitas que ningún teólogo carnal o maestro que no tiene el Espíritu Santo te quite la pasión por ser lleno del Espíritu Santo. Búscalo. Llénate del conocimiento de la palabra, pero llénate también del poder del Espíritu Santo. Ese complemento es una dinamita en las manos de Dios. Eso es lo que necesita la iglesia. Una iglesia con conocimiento de la verdad, pero también llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que los mensajes de hoy en día no causan cambios radicales en la vida de las personas. Por eso es que la gente llega a los templos como que va al cine, como que va a la discoteca, se sientan, miran el show, se van para sus casas y siguen en su pecado, en su rebeldía, en su estilo de vida, alejados de la presencia de Dios. ¿Por qué razón están pasando las cosas como están? Por una simple razón, por la ausencia del poder del Espíritu Santo en la iglesia, porque no le hemos dado la importancia que merece. Necesitamos volverle a decir al pueblo, aleluya, busca la llenura, llénate del poder del Espíritu Santo. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Aleluya. ¿Por qué te estoy hablando de este tema? Te voy a llevar, por favor, a Romanos capítulo 8, versículo 14, para que vayamos entendiendo a la luz de la palabra la importancia del Espíritu Santo. Escúchalo textualmente de lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8:14. Dice la Biblia: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, dice este libro sagrado, estos son hijos de Dios. ¡Wow! Santo. Eso es lo que te da garantía. Tu vida no es obsoleta. A tu vida no la puedes estar guiando solo. ¿Cuánto tiempo llevas luchando por ser cristiano verdadero? Y siempre sucumbes cuando viene la prueba, la tentación. Terminas desanimado, desalentado, que ya no quieres servir a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque necesitas lo que dice aquí la palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bendito Dios.
Hijo de Dios no es aquel que carga una Biblia, no es el que predica, no es el que tiene un ministerio, no es el que echa fuera demonios, no es el que profetiza, el que habla en lenguas. No. Hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu. El Espíritu de Dios te lleva a la santidad, a la obediencia, a ser humilde, a apartarte del pecado, a vivir una vida recta, santa y pura delante de Dios. Por eso, repito, es tan, pero tan importante el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y esto no se está tocando, no se está hablando. Usted casi nunca oye un mensaje que se hable del Espíritu Santo. Se habla más de prosperidad. Se habla más de negocios. Se habla más de éxito, de bendiciones, que Dios te quiere bendecir, y la gente en pecado, en rebeldía. Se están yendo al infierno por predicadores irresponsables de no enseñar lo que dice la palabra. Porque están más interesados en el bienestar, aleluya, terrenal, efímero de esta vida. Esto se va a acabar. Está bien, trabaja, sé responsable, estudia, todo eso es bueno, pero nunca pongas a Dios como plato de segunda mesa. Dios tiene que ser el primero en tu vida. Las cosas espirituales son las que te llevarán a ser una persona exitosa en lo espiritual, y el resto vendrá como añadidura. Deja que Dios te bendiga. Recuerda lo que dice la palabra: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay muchos que por buscar la bendición material han descuidado su bendición espiritual y después han terminado divorciados, destruidos, familias desintegradas en el mundo. Terminan en la borrachera por andar con amigos que no son cristianos. El negocio, en lugar de acercarlos a Dios en agradecimiento por tanta bendición que Dios te ha dado, has terminado sucumbiendo y te has apartado del camino de Dios. Dejaste de congregarte, dejaste de orar, de ayunar, de buscar a Dios, porque tu ídolo se llama trabajo. Nunca sustituyas a Dios si quieres ver la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y voy a concluir con este texto de la Biblia, porque lamentablemente, lo voy a decir, lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos en la iglesia de Cristo es lo que Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso. Pablo se los pidió. Le dijo: no, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30. Iglesia, no contristes el Espíritu Santo, que es tu amigo, tu compañero, tu paracleto. Es el que está guiando a la iglesia. Al Espíritu Santo de Dios lo contrista cuando el cristiano vive en una vida de rebeldía, de pecado, de desobediencia. Eso contrista al Espíritu Santo. Pablo, que sabía de una manera profunda la importancia del Espíritu Santo, le escribió a los hermanos de Éfeso y le dijo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual, le dijo, fuisteis sellado para el día de la redención, cuando Cristo venga por su iglesia. Él no te va a preguntar si fuiste pastor, si tenés algún diploma, si eres teólogo, si eres doctor en la palabra, si eres un líder importante en la iglesia, si hiciste mucho o hiciste poco. Él te va a preguntar
¿dónde está el sello del Espíritu Santo? Por eso tienes que reconocer la importancia del Espíritu Santo. Si no te lo habían dicho, recibe esta palabra con amor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Mi oración al Señor es que Dios trate con cada uno de nosotros. Yo no estoy predicando esta palabra para ustedes, también la predico para mí. No te olvides compartir este mensaje con el mayor número de personas posible. Dale un like para que YouTube lo promueva y lleguemos a los confines de la tierra. Ayudemos la iglesia del Señor Jesucristo y las personas que todavía no son salvas. Si en este momento Dios ha tratado contigo y quieres reconciliarte, quieres aceptar al Señor como tu único y suficiente Salvador, yo quiero orar por ti. Va a depender del amor y con las palabras verdaderas que tú hables con el Señor. Porque depende de lo que tú tengas aquí adentro. Porque si tú repites la oración solamente para salir del compromiso, tú no has hecho nada. Eso depende de aquí. Que tú lo hagas de todo corazón. Así que vamos a hacer esta oración con toda la sinceridad. Señor Jesús, en este momento te pido perdón. Reconozco que he pecado, que te he ofendido, que he hecho cosas que a ti no te agradan. Me duele. Siento asco por el pecado. Perdóname, perdóname. Límpiame con tu sangre. Y no te acuerdes nunca, pero nunca más de mis pecados. Séllame con tu Santo Espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por haber llegado a tiempo a mi vida. Amén. Hoy quiero también orar por todos los que han aceptado y reconciliado, y también por todos aquellos que están enfermos, oprimidos, atados, endemoniados. No importa lo que tú estés pasando, depresión, vamos a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te presento a todas esas almas que están aceptando, que están reconciliando. Límpialos, límpialos, santifícalos con tu verdad y tu sangre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira, Señor, cuánta necesidad. Glorifícate, glorifícate, Padre. Mira esos que están enfermos, sánale por tus llagas. En el nombre de Jesús, levántalo de esa cama. Levántalo, levántese paralítico, sane ese enfermo de cáncer. En el nombre de Jesús, dale vida a aquel que está moribundo. Señor, a la esposa de mi primo Jorge, Padre. A Dalila Sánchez, en el nombre de Jesús. Pon tu mano, pon tu mano. Ay, glorifícate, glorifícate, gracias. Te pido también por aquellos que tienen ataduras demoníacas, aquellos que están oprimidos, aquellos que están atados. Señor, aquellos que están cometiendo pecado y no se pueden liberar de él. En el nombre de Jesús, Satanás, suelte esa vida. Suéltalo. En el nombre de Jesús, te ordeno que lo sueltes. No te pertenece. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, pueblo de Dios. Que Dios te bendiga. No olvides compartir el video, dejarle un like y también siempre activa la campanita. Suscríbete y démosle juntos la gloria a Dios. La venida de Cristo está muy cerca. Acompáñanos en estos últimos tiempos a predicar y a llevar este bendito evangelio a los confines de la tierra. Sé parte de todo lo que Dios está haciendo a través de este ministerio y a través de todos aquellos que laboran de una manera amorosa en esta obra.
Ora por este ministerio, ora por todos los técnicos, ora también por todos esos ministerios, radios, televisivos, redes sociales, que predican la sana doctrina, que aman las almas y aman a Dios sobre todas las cosas. Ora por todos ellos, no solo por nosotros, sino por todos los ministerios que Dios ha levantado para la gloria de su nombre. Nosotros no somos los únicos. Hay muchos ministerios, incluso mejor que nosotros. Pero nosotros estamos allá, aunque sea en la colita, sirviéndole a Dios con amor y pasión. Que Dios te bendiga. Este ha sido su servidor en Cristo, el pastor David Gutiérrez, que les ama. Oren siempre por mí. Que Dios los bendiga.